Bien, bienvenidos, Shalom, bienvenidos una vez más a otra porción de la Torá. Hoy vamos a tener la porción Tetzaveh, significa mandarás, y estamos ubicados en el libro de Éxodo o libro de Shemot, capítulo 27, del versículo 20 hasta el capítulo 30 del verso 10. Entonces son tres capítulos que vamos a estar analizando de manera un poco salteada para que podamos encontrar los pasajes más sobresalientes acerca de esta parasha, de esta porción. Y para mañana sería la lectura final, el Haftará en Ezequiel 43, verso 10 al 27. Entonces vamos a continuar a dar comienzo. Dice la porción de la Torá de la siguiente manera: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender la candela continuamente. Nos está hablando aquí de una de las piezas más importantes. Todas las piezas del tabernáculo son importantes, es importante de decirlo, pero aquí tenemos el menorá o la menorá o la lámpara, o como lo dice esta versión, el candelebro o el candelabro, muchas veces lo pronuncian así. Pero nos está hablando acerca de un elemento muy importante, que es el aceite, pero no era cualquier aceite, no era aceite de coco, no era aceite de almendras, no era aceite de maíz, no era de otro derivado, más que simplemente tenía que ser de olivo. ¿Por qué de olivo? Bueno, porque como lo explico aquí, el olivo es un símbolo natural del pueblo de Israel. Entonces, el árbol de olivo siempre es un simbolismo del pueblo de Israel. Ustedes lo pueden ver en Jeremías 11:16, dice: el Eterno te llamó olivo frondoso y bello, y bello de hermoso fruto. Entonces, aquí podemos ver nosotros que el Eterno está pidiendo que traigan aceite de olivo porque es una representación del pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que tenía la menorá? Creo que tengo una menorá por aquí cerca. Si alcanzo un poco, permíteme un segundo. A ver si se puede ver o no se puede ver. Sí, este es un, este es una menorá. Esta es una menorá pequeña que aquí tengo en mi oficina, porque yo estoy haciendo el estudio de acá. Y es en la menorá donde tenía que estar colocado el aceite de olivo, que como decimos, el olivo está representando siempre al pueblo de Israel, pero el resultado era una flama. Y la flama o el fuego siempre es una representación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. Entonces eso significaba que la presencia divina siempre iba a estar reposando en el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, un olivo no muere en realidad. Es un árbol que no deja de dar fruto. Cuando algunas ramas se hacen viejas y dejan de dar fruto, son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto. El olivo necesita como 10 años para empezar a dar fruto, pero su mayor rendimiento no llega hasta después de los 40 años. Es decir, necesita un proceso de maduración para que pueda dar resultado y para que pueda dar fruto. Y eso es exactamente lo que también, por eso se le compara el olivo con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tuvo que pasar por un proceso de maduración de 40 años en el desierto para poder dar su primer fruto. ¿Y cuál fue el primer fruto que dio el pueblo de Israel después de 40 años estar viviendo en el desierto? Fue una generación muy espiritual y que estuvo preparada emocional, espiritualmente y físicamente para poder tomar la tierra prometida. Y así que todo en esta vida tiene un proceso, y que todo en la vida tiene un tiempo específico para que se puedan hacer las cosas. Nada va a llegar antes y nada llega después. En el tiempo de su madurez y en el tiempo de su plenitud es cuando todas las cosas ocurren y van a acontecer. El siguiente pasaje dice: en la tienda de reunión, que nos habla acerca de la tienda de reunión, sino del Mishkan o del tabernáculo. Dice: en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden de delante de Dios, desde la tarde hasta la mañana. Es un estatuto perpetuo para todas las generaciones entre los hijos de Israel. Quiere decir que la menorá no debía apagarse nunca.
el fuego que estaba sobre la menorá, es que se mueve un poco la pantalla, el fuego que estaba sobre la menorá siempre tenía que estar encendido, y ese era un trabajo de Aarón y de los hijos de Israel. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros? ¿O de qué manera podemos tomar una enseñanza en nuestras vidas? Si decimos que el fuego que yacía o reposaba sobre la menorá es un símbolo de la presencia de Dios, eso nos da a entender a nosotros que también tenemos que mantener viva esa llama y ese fuego espiritual dentro de nosotros. No podemos permitir que nuestra vida espiritualmente se apague o que perdamos nuestro interés en creer en el Todopoderoso, sino que tenemos que mantenernos todo el tiempo encendidos, todo el tiempo conectados, todo el tiempo creyendo y confiando en la supremacía de Dios. Entonces, harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón. Dios está hablando aquí con Moisés y le dice, tu hermano Aarón se acercará y con él sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con sus hijos que eran Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar que eran los hijos de Aarón. Es decir, Aarón tenía 4 hijos, eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y estos muchachos iban a trabajar junto con su padre en las cuestiones sacerdotales y espirituales del tabernáculo. Ellos iban a ser los encargados de presidir la adoración y de presidir el orden y presidir todo lo que es el culto y la liturgia judía. O sea, Aarón es el sumo sacerdote y su ministerio es una sombra profética de las cosas celestiales. ¿Y qué son las cosas celestiales? Pues es el tabernáculo que se encuentra en el cielo, en la presencia del Eterno. Como Moshe vio todo lo que había en el tabernáculo celestial, también vio el sumo sacerdote eterno, que es según del orden de Melquisedec, como está escrito en el Salmo 110:4. Hashem ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando vimos las porciones de Bereshit, de Génesis, aprendimos acerca de la persona y quién era Melquisedec, o Melquisedec, como se traduce en las Biblias comunes. Melquisedec, como aquí se lo describo del hebreo, es una palabra o un título compuesto. Melquisedec. Malki quiere decir rey o mi rey, nuestro rey, y Sedec significa justicia. Por lo tanto, la palabra Melquisedec significa el rey de justicia. En Hebreos 8:1-5 está escrito referente a este ministerio celestial. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que representan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas. ¿Qué cosas? De las cosas celestiales. ¿Sí? A ver, un segundo, permíteme aquí. Ok, perdón, es que había un problema con la pantalla, por eso estaba leyendo un poco lento. Entonces aquí nos habla acerca de que el sacerdocio celestial estaba siendo representado aquí en la tierra por medio del sacerdocio de Aarón, pero es completamente distinto y es completamente diferente. Ahora, el siguiente pasaje en el 28:2-3 nos dice, y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Es decir, que eran muy hermosos. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Y sí que tenía 3 características el sacerdocio de Aarón. Tenía Kabod, tenía Tiferet y tenía Kadash. ¿Qué es el Kabod? Es la gloria, el Tiferet es el esplendor y el Kadosh es la consagración. Tenían 3 factores importantes. Eso quiere decir que nadie actualmente, nadie puede hacer la réplica de estas vestiduras. ¿Por qué lo digo? Porque pues se ha presentado en diferentes cultos, en diferentes posturas o religiones, vamos a llamarlo así, una iglesia muy común aquí en América Latina que intentaron no se sustituir, sino supuestamente restaurar el sacerdocio arónico y se hicieron vestiduras
que eran muy idénticas a las descritas en el libro de Éxodo, pero esas vestiduras, por más idénticas que las hagan, no tienen ni cabo, ni tiferet, ni kadash. ¿Por qué? Porque no tienen esa gloria, ni ese esplendor, ni esa consagración que Dios le dio directamente a las vestimentas que poseía Aarón. Es decir, que el sacerdocio de Aarón es irreemplazable, o sea, no se puede reemplazar. Lo que ocurre es que desde el año 70 de nuestra era, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el santuario, todo lo que es el ministerio y toda la función sacerdotal de Aarón está completamente suspendida. Es como un cambio temporal que se ha presentado. ¿Por qué digo que es un cambio temporal y por qué digo que está suspendido? Porque hay gente que cree que el sacerdocio arónico está abrogado por completo y está eliminado. No es lo mismo que esté abrogado a decir que está temporalmente sustituido o temporalmente puesto como una pausa. Cuando nosotros estudiamos las profecías y encontramos qué es lo que va a pasar en el reino mesiánico, nos habla de la restauración completa de todo el sacerdocio levita y nos especifica quiénes son los que van a llevar a cabo las funciones, que son los hijos de Sadoc, que es una línea también perteneciente a la familia de Leví. Pero ese tema sería más importante verlo cuando veamos todos los factores del milenio. Vamos a hacer para eso una enseñanza especial acerca del milenio. Versículo 4 dice, estas son las vestiduras que harán, un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un gorro y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Y sí que todo sacerdote que servía en el santuario tenía 4 prendas especiales, ¿sí? 4 prendas específicas. ¿Cuáles son? Ketonet, Mihanasayim, Afnet, Mihbat, que es la túnica, los pantaloncillos que se colocaban, el cinto que medía 32 codos, 16 metros, era un cinto que los rodeaba, como una faja o un fajín, y el gorro que se pone acá en la cabeza, bueno, con una larga cinta de lino enrollado. Todas estas vestimentas eran ¿de qué material? De lino blanco. ¿Por qué de lino blanco? Porque el lino es una de las telas más elegantes, más hermosas, y lo mejor se ofrece para Dios. Y el blanco siempre es un símbolo de la pureza y la espiritualidad, la santidad. Perdón, dice, harán también el efod de oro de lana azul, lana púrpura y lana carmesí, y lino trenzado, obra de diseñador. Según Rashi, el efod estaba hecho como una especie de delantal que el Cohen ceñía por la espalda a la altura del corazón y por debajo de los codos. Esta es la postura que nos habla Rashi y es exactamente así, como lo están viendo aquí en la ilustración. Así era como el sumo sacerdote se vestía. Esta es la vestimenta del sumo sacerdote, no es la vestimenta de todos los Kohanim, de todos los levitas o de todos los sacerdotes. No, esta es la vestimenta del Cohen Agadol, del sumo sacerdote, del representante más elevado del pueblo de Israel. Dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 12 piedras con los nombres de los hijos de Israel. O sea que en cada hombro traía una piedra y contaban 6 tribus y 6 tribus. Recuerden que el sumo sacerdote es un representante de estar simbólicamente llevando la carga espiritual del pueblo. Por eso se ponía en sus hombros los 6 nombres y 6 nombres en total, 12 de los hijos de Israel, como un acto simbólico de que él iba cargando toda la cuestión espiritual de la nación. Y harás el pectoral de juicio, obra de hábil artífice, lo harás como la obra del ofod, de oro, de lana azul, lana púrpura y lana escarlata, y lino trenzado lo harás. Como pueden ver aquí ustedes, en total son 12 piedras preciosas. ¿Por qué 12? Porque cada una es una representación de las tribus de Israel, que en total son 12, y ya las hemos visto en las parashat, sí, en las parashat anterior, hemos visto cuáles son las 12 tribus de Israel. Ahora, hay dos explicaciones por las que el pectoral es llamado un pectoral de juicio, lo que vimos ahorita, que era esa caja que contenía las 12 piedras luminosas. La primera dice, el Talmud dice así, que es porque hace expiación por la prevención de la justicia civil, es decir, porque
carga en cierto modo o porque expía las culpas, la perversión del pueblo judío. Y Rashi dice que es porque prueban las afirmaciones que se hace por medio del Urim y Turim y sus promesas son verdaderas. Esto quiere decir que funcionaba como una forma de un teléfono celestial y ellos consultaban a Dios, el pueblo judío consultaba a Dios para saber si tenían que ir o no ir a la guerra. Entonces se encendía todas las piedras y conformaban ciertas respuestas o ciertas afirmaciones. Eso es lo que se considera también. Dice, las piedras serán 12 según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres serán como las grabaduras de un sello. Y bien, pues aquí vemos Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isaacar, Zebulón, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Yosef y Benjamín, que son 12 tribus en total de los hijos de Israel. Dice el verso 29, y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre el lugar santo continuamente por memorial delante de Hashem. Vimos en la porción pasada que no todo el tiempo podía Aarón entrar directamente hasta la presencia del lugar santísimo, ¿sí? Sino que solamente era una sola vez al año y que era en el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación y que coincide con el final del mes de septiembre. Esto nos enseña que el Mesías está llevando cada uno de los hijos de Israel sobre su corazón, en este momento presentándonos delante del Padre. Recuerden que todo lo que estamos viendo tenemos que encontrarle la connotación o la dirección directa, el trazo con la obra de Yeshua, con lo que Él hace por nosotros. Entonces aquí podemos encontrar esa conexión también en este pasaje. El creyente también está equipado con las ropas sumos sacerdotales que el Mesías lleva encima. ¿Por qué? Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, de Yeshua estáis revestidos. Y vamos a ver ahorita más o menos cómo. Dice, pondrás en el pectoral del juicio del Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre la presencia de Hashem, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Hashem. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo es que funcionaba realmente este pectoral que se colocaba y cómo se iluminaba, irradiaba y comenzaba a ser como un medio de testimonio delante de todo el pueblo de Israel. Según Rashi, Urim Betumim o Urim y Tumim también es el nombre de un pergamino en el que estaba escrito el nombre del Eterno. Ustedes saben que se compone de las 4 letras Yud, He, Vav, Hei. Disculpen. Ese pergamino fue puesto dentro de los pliegues del pectoral y causaba que las letras se iluminaran y se perfeccionaran cuando daba una respuesta divina. Era lo que les comentaba hace unos momentos. En caso de ir a la guerra, se consultaba al sacerdote a través del Urim y Tumim y se daba una respuesta referente a la voluntad de Dios. Y eso lo pueden encontrar en Jueces 20, 27 y 28 y 1 Samuel 23, 9 al 12, para que los lean y los estén comparando con lo que estoy diciendo. Dice, harás también el manto del efod todo de lana azul y harás en su borde inferior granadas de lana azul, lana púrpura y lana carmesí alrededor en todo su borde y entre ellas también alrededor campanillas de oro. ¿Por qué el manto tenía que tener esos tipos de campanillas de oro? Hacia el fondo eran como unas campanas chiquititas y se colocaban. Recuerden que otra vez vuelvo al tema de Yom Kippur. Nada más en Yom Kippur podía entrar el sumo sacerdote al, al lugar santísimo. ¿Qué pasaba si por alguna razón o por algún descuido u omisión el sacerdote no había hecho expiación por él, sino que entrase de manera inmunda o de manera inapropiada en pecado al lugar santísimo? Pues iba a caer muerto y nadie más podía entrar hasta allá adentro, hasta esta cámara sagrada y sacarlo, porque también caería muerto. Era un lugar muy sagrado. Entonces, las campanillas se le colocaban en el manto del efod para que cuando el sacerdote anduviese caminando se pudiese escuchar el sonido de las campanillas. Mientras presentaba la ofrenda de sangre y presentaba el incienso, él se movía, entonces todos sabían afuera, en el lugar santo, lo externo, que el sumo sacerdote estaba vivo y que estaba desempeñando su ministerio. Si por alguna razón el sacerdote dejaba de generar ruido y no se escuchaban las campanillas por un
prolongado tiempo, porque obviamente también había un tiempo que el sumo sacerdote se paraba frente al propiciatorio para hacer el proceso de expiación y las campanillas no se escuchaban. Pero si pasaba muchísimo tiempo, era que posiblemente hubiese caído muerto a causa del pecado, y entonces nadie entraba por él, sino que introducían las varas de oro y con las varas de oro pues lo jalaban y lo sacaban. Que esa era la alternativa o la metodología que se emplearía en caso de que falleciera. O sea que las campanillas eran como un medio de aviso para revelar que estaba vivo el sumo sacerdote y que estaba realmente oficiando su ministerio. En el 28:35 leemos, y estará sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo, fíjense aquí es, y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante de Dios y cuando salga para que no muera. Fíjense cómo era como una alerta o como un aviso. Dice, y estará sobre la frente de Aarón, acá en la cabeza, y Aarón cargará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran en todas sus ofrendas santas, y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean acertadas delante de Dios. O sea que él se ponía como una lámina aquí de oro y decía que Dushah Adonai, santidad al Señor, que eso lo hacía él verse y mostrarse ante el pueblo también como lo que él era, como que el representante y el intermediario entre Dios y entre la nación. Dice el verso 41, y vestirás con ellos a tus hermanos Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y aquí tienen ustedes una imagen de los levitas tocando los instrumentos en las gradas del templo. Ellos se paraban en las gradas que diferenciaban del lugar santo al lugar santísimo. Separaron esas gradas y tocaban los instrumentos, y así como los ven aquí, es prácticamente una simbología de cómo ellos tenían que vestir. Ahora, dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un pasaje súper conocido, memorizado, y nos habla de nuestro sacerdocio. Hay gente que cree que nuestro sacerdocio reemplaza el sacerdocio de Aarón, pero no es así. Nuestro sacerdocio es el sacerdocio que maneja Yeshua, y que se especifica claramente que el sacerdocio de Yeshua, que es el nuestro también, no pende y no es idéntico a las funciones del sacerdocio de Aarón, sino que nuestro sacerdocio es de una orden completamente distinta. La carta de los Hebreos dice que es perteneciente a la orden de Melquisedec. Y dijimos que era Melquisedec, el rey de justicia. ¿Y quién es el rey de justicia? El Mesías, quien estaba a la diestra del Padre antes de venir a este mundo y ahora se encuentra nuevamente a la diestra del Padre. Él es el rey de justicia. Por lo tanto, cuando dice que somos un real sacerdocio, no está diciendo que estamos reemplazando el sacerdocio de Aarón y de su descendencia, sino que nuestro sacerdocio es distinto, es completamente distinto. Ahora vamos a continuar. El 29:4 dice, después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Esto que ven aquí ustedes es una mikveh. Una mikveh es como un pozo especial hecho con 7 escalones específicos hacia abajo, y sirve para los procesos rituales de purificación, los que se tienen que hacer en el tercer día, en el séptimo día, bueno, dependiendo de un varón que tenga emisión de semen o de una mujer que esté en la nidad, que es un proceso de menstruación, también tiene que ser su lavado. Se utilizaban generalmente estos pozos especiales que eran las mikveh. No toda la gente tiene una mikveh en su casa, pero habían mikveh públicas en Israel para que la gente acudiera para practicar el rito de la purificación. También se hacían ritos de purificación en el caso cuando una mujer tenía un bebé, pasados los días tenía que hacer un ritual y tenía que bañarse en la mikveh. De este proceso antiguo, de estos ritos antiguos descritos en la Torah, es como fue surgiendo el rito del bautismo. ¿Sí? Cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos a Juan el Bautista que está bautizando a la gente, pero no en mikveh, perdón, sino en ríos. A ver si tengo un poco de agua porque se me seca mi garganta. Sino en ríos, es porque el tema de las migme, o mejor dicho, el tema del baño ritual, está siendo llevado masivamente
a toda la comunidad judía, todo Israel. ¿Qué representaba el sumergirse en una migbe? Representaba entrar en una situación o en un estado de purificación, en un estado de elevación espiritual. Por lo tanto, el bautismo que vemos en el Nuevo Testamento tiene todas sus raíces en el acto de sumergirse en aguas para purificación. Y en este pasaje especial que dice, los lavarás con agua. ¿Cómo lo lavó Moisés a Aarón y a sus hijos? Los lavó por medio de una mikve, que es todo un rito de purificación. Entonces el bautismo cristiano, vamos a decirlo de esa manera, que se hace que a la gente la llevan al río, la gente la llevan al mar y la bautizan y que y todo eso tiene un significado espiritual, o sea, y tiene significado espiritual de dejar una naturaleza, una forma incorrecta e impropia de proceder a ingresar a una nueva forma recta y justa de acuerdo a las escrituras. ¿Sí? Entonces ahí vemos el rito. Yeshua practicó el rito de la mikveh también, o sea, de la purificación, y lo hizo en el río Jordán, en el río Jordán, cuando Juan el Bautista le bautizó. Mateo capítulo 3. El versículo 7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Y aquí ven ustedes una ilustración de cómo Moisés está ungiendo directamente a Aarón para que sea él que oficie el sumo sacerdocio. El derramamiento de unción pues se hacía prácticamente sobre los reyes y sobre el sumo sacerdote, ¿sí? Eran las dos personas que se les vertía aceite. Cada vez que había cambio de rey, el nuevo rey tenía que ser ungido para ser rey y el nuevo sumo sacerdote también tenía que ser ungido para ser el siguiente sumo sacerdote. Cuando Aarón murió, su hijo Eleazar continuó con el sacerdocio. Cuando Eleazar murió, continuó su hijo Pinjas o Fines, como lo dicen en muchas versiones. Y así sucesivamente, pero en cada caso era importante la presencia del aceite de la unción. Dice, después tomará de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociará sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos y quedarán consagrados él y sus vestiduras y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Dice que habían dos elementos para que se valiera por completo la consagración. Uno, el aceite de olivo. Número dos, el derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque según la Torah todo es purificado a través de la sangre. ¿Cómo fuimos purificados nosotros? Así como dice la Torah, a través del rozamiento de la sangre. ¿Y cuál rozamiento de sangre? Pues el rozamiento de la sangre del Mesías. Vamos a ver aquí. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Primera de Pedro 1:2. Quiere decir que nosotros también fuimos consagrados según el rito de la consagración de los sumos sacerdotes, pero nosotros fue rociada la sangre del Mesías. ¿Y cuál fue el ungimiento que recibimos? El ungimiento del Espíritu de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo es la unción sobre el creyente. Vamos a pasar al capítulo 30, verso 7, y dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Vamos a ver una comparación con 2 de Corintios 2, 14, 15. Pero gracias a Dios que en el Mesías siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma del Mesías somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Esto nos da a entender a nosotros, nos quiere dar a entender que todo lo que quemaba Aarón en el tabernáculo representaba la adoración y la oración del pueblo de Israel. Lo mismo que somos nosotros. Dice la palabra que nosotros somos como un aroma fragante delante de Dios a través de Yeshua. Y eso es posible cuando nosotros estamos firmes y nos mantenemos en la Kedushá, que es la santidad, y en la plenitud del Espíritu de Dios. Esta fue la parashá Tetzaveh de este Shabbat. Para todos, Shabbat Shalom, que tengan un día maravilloso y que la pasen de lo mejor. Bendiciones.